Televisa presenta. Para cualquier país, el primer requisito para triunfar en el mundo del fútbol es contar con un trabajo serio de selecciones menores. El talento no puede surgir si no es descubierto antes. Esa es la labor de las selecciones juveniles. Una historia que en México había sido amarga, hasta que llegó un milagro. El primer mundial juvenil de la historia ocurrió en 1977 en el lejano país de Túnez. La FIFA, interesada en dar un escaparate al talento joven del mundo, decidió organizar un torneo que tenía como único requisito ser menor de 21 años. En 1977, la selección mexicana era dirigida por dos verdaderas luminarias, Horacio Casarín y Alfonso el Pescado Portugal. Bueno, se tuvo un gran acierto en dos situaciones desde mi punto de vista. Había un solo directivo que era don Joaquín Vadillo. Él era presidente del sector o de la rama del sector aficionado en la federación y le encomendaron organizar todo el tema de juveniles. Fue la época, afortunadamente, durante los 80s y los 70s, en que salió pues gentes como Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, Trejo, Rico, Álvarez, Cuellar, Manso, José Luis Caballero, Rangel, Carrillo, ahí estaba Carrillo, ahora es técnico, Eduardo Regis. Pero eso fue lo grande de la situación y de lo que me enorgullezco yo, que se demostró que el fútbol es una carrera, pero desde chamaco y con chiquillos amateurs. El grupo de jóvenes mexicanos dio una muestra de calidad, consiguiendo el sorprendente logro de llegar a la gran final. Lo que sí yo tengo muy claro, que se hizo una preparación muy exhaustiva en la parte físico-atlética y obviamente siempre respetando el estilo del futbolista mexicano, de buen trato a la pelota, poner la pelota en el piso, tratar de que el conjunto estuviera por encima de la individualidad. México comenzó con una goleada, obra de una notable actuación de Luis Plasencia sobre el anfitrión. Días después, México empató con un Gran España, un equipo rojo que contaba en el marco con Paco Bullo, en el futuro el legendario arquero del Real Madrid. México volvió a empatar en su tercer partido, esta vez con el no menos poderoso equipo de Francia. Y bueno, a partir de ahí, México fue considerado como uno de los favoritos para llevarse el torneo. En semifinales de este corto torneo, México empató a 1 con Brasil. Me tocó a mí hacer el gol en un tiro de esquina, un gol de cabeza. Me le anticipo al defensor central a la hora de la ejecución del córner. Y bueno, estuvimos con el marcador a favor durante todo el primer tiempo y parte del segundo, hasta que también en una jugada nos empatan. Y el partido culminó con penaltis. Y concluimos con la eliminación de Brasil, que en ese momento nos daba el crédito de poder haber pasado por encima de una potencia y llegar a una final juvenil, ¿no? Exacto. Donde el equipo mexicano... El partido definitivo fue contra la Unión Soviética. Ahí Besonov cierra al portero, ¡gol! De nuevo, el partido terminó empatado esta vez a 2. La serie de penales sería de nuevo el destino de los verdes. Ahí, en la última definición futbolera, México tuvo mala suerte. Un penal repetido tontamente por el árbitro terminó por romper la concentración de los jóvenes mexicanos. Ahora es el gol de Bodrov. Termina empatada la primera serie de 5 penaltis.
Tira Paredes. ¡Gol! Desde Guadalajara, Rusia, con amor. Y bueno, nos quitó la posibilidad de ser campeones. Prácticamente fue una decisión a lo mejor muy drástica, pero así ocurrieron los hechos. Al final, la Unión Soviética se levantó con un polémico triunfo. 9-8 en pedo. Juego sensacional, vibrante. México tardaría casi 30 años para repetir aquella gran actuación de Túnez. El siguiente campeonato mundial infantil ocurrió en China por allá de 1985. El equipo, dirigido por Roberto El Bonito Rodríguez, se destacaba por contar con jugadores realmente técnicos, entre los que sobresalían Juan de Dios El Capi Ramírez Perales, Ramón Raya y el futuro gran goleador que inclusive jugó en España, Luis García. A pesar de contar con un equipo talentoso, México logró poco en el Mundial Chino. La participación del tricolor fue discreta. El 31 de julio de 1985 empató a 0 goles con Hungría. El 2 de agosto del mismo año, ganó 3-1 a Qatar con 2 goles de Elías Ledesma y uno de Ramón Raya. Y el 4 de agosto de 1985 perdió 2-0 con Brasil, quedando eliminado en la primera fase. Dos años después, el equipo nacional viajó a Canadá para disputar un nuevo mundial. En el Mundial Infantil del 87, destacaban en la selección mexicana el arquero Félix Fernández, Juan Carlos El Atotonil Ortega y quizá Ramiro Romero. Bajo el mando de Jesús del Muro, los tricolores dieron un muy mal torneo. Empataron con Bolivia. Vencieron apenas a Nigeria. Y fueron aplastados 7-0 por la Unión Soviética. En el cuarto gol, toma mucho impulso, va sobre la pelota, saca tiro, gol, perfecto. Aquello sería el principio de una larga sequía. México no calificaría al siguiente mundial de la categoría. Nunca pudo llegar aquí. Tendrían que pasar 4 años para la siguiente oportunidad en Italia 1991. Es una emoción muy grande porque
es la selección de México. Ya la más chica, pero es una selección. Y con también un compromiso grande. Es siempre ir hacia adelante, pensar en ganar. Y bueno, por supuesto que fue muy emotivo. Eran los primeros pasos a seguir para llegar a una primera división, ¿no? Me parece que fue un trampolín bueno para tener un buen proceso y una emoción grande. A pesar de contar con un equipo en el que destacaban Rafael Chiquis García, Joel el Tiburón Sánchez y los hermanos Johan y Omar Rodríguez, México no pudo levantar el vuelo. El tricolor cayó ante Australia y el Congo y solo pudo vencer a Qatar por 1-0. A pesar de que ganamos un partido, fue complicado. Y perdimos 2, pero no con mucha diferencia, ¿no? Me parece que en esa edad las cuestiones físicas hayan superado la futbolística de nosotros, ¿no? Sabiendo que habíamos estado bien preparados. Como te comentaba, habíamos hecho muchas giras y ahí estábamos bien preparados. Lo único rescatable fue el subcampeonato de goleo conseguido por Jorge Toledano. Pero ni ese logro pudo animar al alicaído medio futbolístico nacional. Nuestras fuerzas básicas pasaban por una larga crisis. Las historias tristes continuaron en los mundiales de Japón 1993, Egipto 97, Nueva Zelanda 99 y Finlandia 2003. En Japón, México comenzó venciendo por 2-1 a Italia, que traía entre sus filas al mago Francesco Totti. Gracias a Dios, las cosas salieron bien. Iniciamos ganando 1-0. Con gol de Omar Santa Cruz. Posteriormente nos empataron 1-1. Y bueno, en el segundo tiempo tuve la oportunidad de hacer el segundo gol para el equipo mexicano y conseguir la primera victoria en ese mundial, y todo auguraba muy bien. Fue un partido muy apretado y traían grandes jugadores que ahora pues son conocidos mundialmente, ¿no? Como Totti, como Nesta, el mismo Buffon, pero aún así nosotros supimos imponer el carácter y la garra mexicana y bueno, el buen fútbol, ¿no? Pero la esperanza se apagó cuando la selección de Juan Manuel Álvarez perdió sus siguientes 2 partidos. Contra Ghana, nuevamente los africanos nos ganaban 3-1. Y Japón, con lo cual quedó eliminada. Iniciamos perdiendo 1-0. Fue muy rápida la reacción nuestra. Y llegamos a media cancha Omar Santa Cruz y yo para sacar. Iba el portero adelantado, entonces le digo a Santa Cruz, nada más pisa la pelota y que le voy a pegar de aquí, ¿no? El portero estaba festejando su gol y todo. Entonces cuando les llega el marcador México 1, Japón 1, se quedan todos sorprendidos, ¿no? Porque pues nunca vieron mi gol realmente, ¿no? Estaban pasando la repetición y cuando lo checan, ¿no? Efectivamente les acabamos de empatar nosotros a 1 gol. Fue un fracaso y no hay más palabras, no hay que escudarnos, ni hay que decir cosas de más. Es un fracaso no haber hecho un buen papel en un mundial, porque para eso trabajamos, para eso fuimos a la eliminatoria, para eso nos estuvimos concentrando, para eso estuvimos entrenando día a día.
Entonces, pues desgraciadamente no lo hicimos y yo lo llamo uno de los rotundos fracasos de mi carrera. En Egipto, el equipo de Jorge Baltonrá comenzó perdiendo contra España y nunca se recuperó. Nos tocó España y haciendo un buen partido, recuerdo que íbamos 2-2 ya y al final nos marcan un penal que le da la victoria nos marcan un penal en contra que le da la victoria a España y al final nos ganan 3-2 y la verdad que ese partido pues nos dolió mucho porque sabíamos que teníamos posibilidades de por lo menos sacar el empate. Ni siquiera la goleada sobre Nueva Zelanda o la presencia de un talento como Luis Ignacio, el Gonzo González, logró meter al equipo a la pelea. Con Mali muy nerviosos. Yo siento al equipo, incluso cambiamos formación, parado de equipo, el equipo juega bien, juega de tú a tú. Recuerdo que Luis Pérez mete el gol de nosotros, pero errores individuales nos llevaron a que el equipo pues perdiera 3-1 y que con ese marcador quedaríamos fuera. Pues después de ese partido pues una experiencia amarga por el resultado, pero después por lo que respecta al otro tipo de experiencia de poder estar en un mundial y jugar con equipos pues de esa característica, de ese nivel, pues te enorgullece de poder estar en una selección mexicana sub-17 y tener un grupo tan unido y tan bueno que fue en ese momento representando a México en Egipto. En Nueva Zelanda 99, la historia mejoró ligeramente. Tras derrotar a Tailandia y a España, México avanzaría a segunda ronda por primera vez después de Túnez. Aún así, la decepción no tardó en llegar. Ni el naciente talento de Mario Pérez o Aarón Galindo pudo evitar que México fuera eliminado nada menos que por Estados Unidos. El colmo de la tristeza llegaría en Finlandia 2003. Guiados por el argentino Humberto Grondona, los muchachos mexicanos dieron una buena primera ronda, terminando invictos tras empatar con Colombia y China y vencer al local. De nuevo, la afición mexicana se llenó de esperanza. Quizá había llegado la hora buena. Pero los cuartos de final regresaron a la afición a la tierra. México perdió 2-0 frente a Argentina. Pocos sospechaban entonces que apenas 2 años después, la categoría sub-17 le regalaría al país la mayor alegría futbolística de toda su historia. En este proceso de fuerzas básicas me voy a Argentina y cuando regreso de Argentina yo vengo nuevamente a Atlante y trabajo como auxiliar de Lalo Regis en primera división. Y posteriormente Alejandro Burillo y la Federación Mexicana de Fútbol me hacen la invitación en el 2001, septiembre, de participar. A Chucho se le abre un gran panorama donde a él le da todo el tiempo para planear y trabajar directamente con esa selección sin contratiempos y sin limitantes. Me decían que esta selección tenía que ser formativa, tenía que tener algo para después poder competir. Entonces me gustó el proyecto. Y ya Chucho me fue llevando poco a poco a la sub-15, después sub-17 y esto, ¿no? Acostumbrados a los grandes fracasos, la prensa, directivos y público en general no esperaban gran cosa de la selección mexicana sub-17 que, de la mano de Jesús Ramírez, se aprestaba para participar en el Mundial de la categoría en Perú 2005. Jesús Ramírez, que había quedado fuera de ese grupo de sub-17,
ante el fracaso que tuvo México en la sub-20 dirigida por Humberto Grondona, le vuelven a dar la oportunidad a Chucho para retomar ese grupo que había iniciado siendo sub-15. Y creo que fue fundamental. Chucho siempre nos habló muy bien, nosotros nos sentíamos muy a gusto con él. Y más que nada yo creo que todos queríamos, o sea, como él nos decía desde el principio, que íbamos a cambiar la historia de México. Jesús Ramírez sabía que aquel era un equipo diferente a las otras selecciones mexicanas que en los últimos 20 años no habían hecho más que el ridículo en el máximo escenario de la categoría. Tuvimos un proceso muy importante porque crecimos en todos aspectos. Crecimos en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, pero lo más importante fue el inicio, como lo hicimos nosotros, haberlo creído. Los muchachos lo creyeron posible. La idea de esto era ganar el premundial, o sea, hacer las cosas bien y pasar al mundial. En el mundial, pues el objetivo siempre se manejó, quedar campeones, llegar a la final. Y fue como cada uno de nosotros se fue mentalizando que teníamos que ser campeones. Y desde un mes atrás ya decíamos que íbamos a ser campeones, trabajamos para ser campeones. Pocos medios de comunicación se aventuraron a seguir desde el principio a la selección en su travesía por el país inca. Sin embargo, dentro del equipo todo era confianza. Y bueno, lo más importante de esto fue el creer posible que podíamos trabajar diferente, ser diferentes y obtener un resultado positivo. Además, la selección sub-17 contaba, quizá por primera vez, al menos con 2 jugadores ya consolidados como verdaderas promesas del fútbol mundial. El delantero Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, habilidosa estrella de los juveniles del Barcelona. Toda la sub-17 pasada se había quedado en cuartos de final y la 20 no había calificado, entonces nosotros ya teníamos el boleto para el mundial, pero no nos teníamos que conformar con eso, sino queríamos cambiar como sabíamos la historia del fútbol de México. Así, con las maletas llenas de confianza, fuerza y talento, los juveniles nacionales enfrentaron la primera ronda del Mundial de Perú, el primero disputado en modernas canchas sintéticas. No, pues al principio casi no iba prensa más que la que iba de México, pero pues ya conforme íbamos avanzando, iba yendo más gente, más prensa y todo eso, pero pues no nada más iba de allá de Perú, iban de muchos lados. Pues algunas personas te hablaban o una entrevista o cosas así y te decían que hasta dónde querías llegar o hasta dónde tenías la intención de llegar en el mundial. Y pues nosotros sabíamos que podíamos ser campeones, nosotros nos imaginábamos así, nos imaginábamos ya en la final. Y ellos nos decían que no, que cómo iba a pasar eso si ninguno de los equipos anteriores había podido llegar. Entonces yo creo que no confiaban en nosotros y poco a poco se fueron dando cuenta que sí se podía hacer realidad. En la primera ronda México debió enfrentar a Uruguay, Australia y Turquía. El grupo se antojaba complicado, pero nada podía detener el sueño de los muchachos de Ramírez. Y sí había cierta presión, la normal, ¿no? De que estar en un mundial y... Estábamos en el mundial ya, pero mucha gente no creía en nosotros, hablaba y eso, pero pues siempre nos decía, ¿no? Pues van a ser una selección más que en cuartos de final pues se van a regresar. Pero bueno, el entorno negativo no podía ser factor para influir nuestro resultado. Yo tenía plena seguridad de que nos iba a ir bien porque los jugadores tenían talento, tenían capacidad, habían entrenado muy, muy bien y lo habían demostrado en los juegos de preparación. México debutó el 16 de septiembre del 2005 contra Uruguay. Era el arranque del torneo, nosotros estábamos bien metidos, sabíamos que el rival era difícil, ya que había sido segundo en el sudamericano. Y veíamos los partidos de ellos y jugaban muy bien, la verdad. Tenían grandes jugadores, pero nosotros íbamos por el campeonato. Creo que eso no nos iba a detener para lograr nuestro objetivo. La coincidencia con el Día de la Independencia resultó al final un buen augurio y México se alzó con la victoria gracias a un claro 2-0, obra de Carlos Vela y el cementero César Villaluz. Creo que la agarra Giovanni. Yo iba del otro lado solito y le gritaba y en eso me la toca,
pero el portero veo que se avienta hacia el lado donde venía el balón y yo lo alcanzo a ver y pues ya nada más se la cambio de lugar porque hasta el balón salió así como muy quedito y ya cuando veo que entra pues grito el gol. 3 días después, México volvió a dar una lección de buen fútbol al vencer hasta con comodidad al equipo australiano. Ese 3-0, con un gol de Omar Esparza y un par de goles de Carlos Vela, sería el principio del idilio de la afición mexicana con sus muchachos. Bueno, Australia se convirtió en el partido más importante en ese momento. ¿Por qué? Porque pues, casi te estaba dando el pase a la siguiente fase. Y los jugadores lo jugaron, la verdad, muy tranquilos, bien. Se ganó tranquilamente 3-0, o sea, tranquilamente la medida, ¿no? O sea, con contundencia. Y el partido contra Turquía me daba la oportunidad de hacer algunos cambios, modificaciones, que jugaran todos. Ya calificada, la selección disputó el tercer partido de la primera ronda lleno de suplentes. La decisión resultó costosa. Porque sabíamos que Turquía tenía buen equipo, pero dentro del terreno de juego nos sentimos un poco cómodos, o sea, no estaban apretando ellos, el que tenía el balón éramos nosotros. El gol mexicano fue obra del moreliano Ever Guzmán. Es una jugada que roba a Héctor Moreno, me da la filtra, la pelota, y ya veo llegar al defensa, hago la pelota por un lado, y en eso ya está muy cerca el portero y la alcanzo a puntear, y entra, me quedo viendo en el suelo a ver cómo va entrando el balón, y no lo creía, me quedé metido gol, y ya después me voy a correr a festejar ahí con mi papá, que estaba viendo el partido. Ahí fue donde nos relajamos, y ellos aprovecharon para empatar el partido. Y ya cuando quisimos volver a agarrar otra vez el balón y empezar a tocar o a formar jugada, ellos ya nos dejaron agarrar el balón, ya querían, se fueron encima. El equipo turco, lleno de hombres fuertes y aguerridos, venció al tricolor por 2-1. Lo que siento que sí, como que nos relajamos un poco ya al final porque tenemos el empate y pues el gol nos cae casi en los últimos minutos y ese nos quedó en segundo lugar. Desafortunadamente perdimos, no queríamos perder ese juego, teníamos ya nuestras metas trazadas, pero también fue un factor importante para decir, bueno, tenemos que retomar el camino del éxito porque si nos quedamos sufriendo esta derrota, perdimos. Entonces de nada nos hubiera servido. A lo mejor yo creo que sirvió mucho esa derrota porque nosotros comentábamos que era mejor que de una vez pasara que después, que ya no tiene forma de seguir en el campeonato si pierdes. Así, con 2 claras victorias y una derrota dolorosa, México apuntó hacia los cuartos de final. El rival sería Costa Rica y el choque resultaría épico. Y bueno, el partido contra Costa Rica, que pareciera que se complicó muchísimo, fue simplemente una muestra de que la mentalidad estaba a su máximo. Una noche antes vimos una película, que la película era similar a lo que pasó. Y ese día vimos una película que se llama Milagro. Y al terminar esa película yo les digo, hay que ganar de película. México salió confiado a enfrentar a Costa Rica el 25 de septiembre del 2005. El exceso de confianza rápidamente pasó factura a los verdes cuando los ticos se fueron arriba en el marcador. Y en un gol desafortunado, faltaban como 25 minutos, como 20 más o menos. Y pues ahí como que, no sé, te pasan muchas cosas por la cabeza.
Ese partido creo que fue donde estábamos más nerviosos, ya que nunca se había pasado a la siguiente ronda. Y los chavos se veían todos tensos. Yo estaba en la banca y veía que no corrían mucho, que no había llegada. Además el equipo contrario estaba muy metido atrás, esperando el contragolpe. México metió el acelerador a fondo, pero la pelota no quería entrar. La gente estaba nerviosa. Era hacer historias si pasábamos a la siguiente ronda. Y pues con un autogol yo creo que no nos podíamos venir a casa con esa derrota, y menos un gol que metimos nosotros mismos. A pesar de ser claramente superior a los ticos, los mexicanos parecían estar cerca del final del camino. Sin embargo, existía confianza en Jesús Ramírez y sus muchachos. Íbamos perdiendo, pero nosotros sentíamos esa confianza de que todavía podíamos sacar el resultado en cualquier momento, nada más era que caía el primer gol. Y entonces, como en una película, ya en los últimos instantes del partido, llegó el milagro. El gol de Efraín Valdés mandaba el partido a los tiempos extra. Y ahí, Costa Rica ya no pudo más. Y creo que eso nos da una segunda oportunidad. Y ya en el tiempo extra, gracias a Dios, me toca meter un gol. Y es cuando el equipo de Costa Rica se derrumba totalmente, ¿no? La máquina tricolor pasó por encima de los ticos con un par de goles. Obra de Ever Guzmán y Carlos Vela. Al final yo platicaba con Villaluz y con varios de los jugadores y les preguntaba, ¿ustedes pensaron que en algún momento podíamos perder el partido? Y me dijeron no. Y realmente lo hicieron de película. Y entonces dije, híjole, hay que cuidar el lenguaje, ¿no? O sea, porque están haciendo todo lo que realmente estamos hablando. Al final, pues Chucho nos decía que ya no nos iba a poner películas de esas porque lo asimilábamos muy bien, que mejor nos iba a poner otras donde ganáramos luego. Y ahí, bueno, se rompe un esquema mental en cuanto él no se puede, siempre nos quedamos en cuartos de final y bueno, pues afortunadamente avanzamos. México entero volteaba hacia Perú. Por primera vez en décadas, México estaba en semifinales de un torneo mundialista de FIFA. El rival sería la Naranja Mecánica holandesa. Y ahí pasa un detalle importante porque mucha gente te habla y te dice, oye, qué padre que pasaron a semifinales, ya están en semifinales, algo que nunca han hecho. Es más, aunque pierdan. Y yo decía, ¿cómo? No? O sea, hasta permiso teníamos de perder, según otras personas, ¿no? Le decía, no, pues no, vamos a ganar, si venimos a ser campeones del mundo, o sea, este partido, bueno, pues hay que ganarlo. Y sobre todo un partido que daba para vencer factores como la mediocridad, como el conformismo, decir, bueno, ya llegamos a semifinal, pues ya está bien, ¿no? Y la verdad que no, yo creo que los muchachos tenían para eso y para más, y bueno, así lo demostraron, ¿no? Contra Holanda. Nos esperábamos a Holanda, un equipo de presencia, un equipo fuerte, porque es un equipo europeo y bueno. Y ya dentro de la cancha, pues yo siento que eso pues quedó atrás, porque el físico que tuvimos, la mentalidad y todo eso, pues siento que nos ayudó mucho para enfrentar a Holanda y a cualquier equipo. Y ya el resultado pues se dio solito. Aquel partido sería la graduación definitiva del equipo nacional. Con un fútbol práctico, veloz y aguerrido, el equipo nacional pegó un soberbio baile a la selección turipana. Al final, con 2 goles de César Villaluz, otro de Héctor Moreno, y luego van llegando los goles, luego me meten a mí. Y no me siento muy a gusto en la cancha. Había perdido unos balones y ya por terminar me dan un pase y fue cuando dije, no, pues tengo que aprovechar. Y veo que va a salir el portero y nada, la toco a un lado y entra pegada al poste. Y un último del amuleto, Ever Guzmán,
México borró de la cancha a Holanda y dio un paso inusitado, impresionante. El avance a la ronda definitiva, la final mundialista. Las grandes historias deben tener grandes finales. Y el rival en esta gran historia sería la verde-amarela, Brasil. Bueno, pues siempre se manejó que queríamos a Brasil en la final, desde antes del premundial. Todos en el vestidor, cada que había concentración, pues todos se imaginaban ya el mundial, jugando la final. Era un sueño que teníamos desde el principio, no solo mío, de todo el equipo, de todo el cuerpo técnico, salir a la final con Brasil, que nosotros queríamos que fuera con Brasil. Entonces justo se da, ¿no? Entonces les pregunto, oye, ¿contra quién quieren jugar la final? Me dicen, no, pues contra Brasil. Le digo, bueno, Turquía nos había ganado, ¿no? Porque podía ser el otro finalista. Dice, no. Brasil era una final soñada, pero Turquía también, ¿no? Porque ya nos había ganado, queríamos la revancha. Fue Brasil y pues, les dimos un buen partido. Creo que la gente disfrutó de ese partido. El equipo nacional sub-17 saltó a la cancha el 2 de octubre del 2005 con un país entero siguiendo sus pasos. La afición mexicana apenas podía creer lo que veían sus ojos. México en una final de Copa del Mundo frente a Brasil. Y pues ya cuando estábamos en la cancha, pues muy motivados de que era Brasil y en ese momento podíamos hacer historia también. Entonces, bueno, pues los muchachos estaban muy deseosos y bueno, pues la final que ellos anhelaban se dio. Y bueno, simplemente salieron a ejercer su potencial en lo físico, en lo mental, en todos aspectos, porque el equipo creció y simplemente fue por lo que le correspondía, ¿no? Aquella fue una noche llena de magia. Ese partido yo me sentía muy tranquilo. La verdad, mis compañeros se veían muy tranquilos, nada tensos, no teníamos presión. Sabemos que no tenemos nada que perder y todo por ganar. Brasil perdió a su mejor hombre muy rápido en el cotejo y no logró reponerse jamás. Los muchachos empezaron con una actitud de fuerte, o sea, fuerte en lo físico. Y el jugador brasileño caía y el mexicano estaba ahí. Entonces, realmente yo ahí sentí que el partido lo ganamos ahí, en los primeros minutos. Aunque los goles cayeron después. El talento mexicano era insuperable. El primero fue del goleador mundialista Carlos Vela. Jugando al tú por tú, pues se fue dando el resultado. Se dio el primer gol, pues en un momento bueno, porque estábamos sobre de ellos y luego había contragolpes y ellos estaban sobre de nosotros. Y en ese momento pues cae el gol y nos da un poco de tranquilidad. Fue muy emocionante, porque te digo, de ahí abrió la puerta para empezarte a imaginar ya campeón. El segundo del valiente Omar Esparza. Y ese segundo gol demuestra la decisión, o sea, no había dudas. O sea, llegó la pelota y Omar, como venía, la golpeó. No había eso de que, bueno, la paro, a ver qué hago. No, se llegó y golpeó con la decisión de meterla. Entonces, bueno, pues ya un 2-0 te daba una tranquilidad. No te daba el partido, obviamente, pero sí ya te generaba una tranquilidad y saber que nuestro equipo era sólido,
defensivamente, entonces ya faltaba muy poco para poder concretar el sueño que tenemos desde hace mucho tiempo y no podíamos dejarlo ir así tan fácil, que era de nosotros. Nunca dejamos de menospreciar al equipo, decir, bueno, ya vamos 2-0, ya estamos, no, o sea, siempre mantuvimos el nivel. Confiamos mucho en nosotros, en todo el plantel, en todos los jugadores, en los cambios o en los titulares, todos, yo creo que todos éramos iguales. Y pues, gracias a Dios se nos dieron las cosas. Llegaron los goles de Carlos Vela, el golazo de Omar Esparza. Y en los últimos minutos el moreliano Ever Guzmán, el relevo de lujo, cerró la cuenta. México 3, Brasil 0. Fue emocionante, ¿no? Fue emocionante porque, bueno, pues pareciera que perdías ahí la oportunidad del gol, pero realmente sus deseos fueron mucho mayores, ¿no? Y gracias a Dios me toca meter otra vez gol. Y pues campeón del mundo. ¿Qué te puedo decir? Había ocurrido lo increíble. Por primera vez en la historia, la afición nacional podía exclamar a todo pulmón el grito que es el sueño más grande en el mundo del fútbol. ¡México, campeón del mundo! En México, los muchachos fueron recibidos como héroes. Ahora, el reto de esta generación es continuar dando alegrías al pueblo de México. Será responsabilidad de los jugadores. Será responsabilidad del cuerpo técnico. Será responsabilidad de los equipos de primera división, que están obligados a dar oportunidad a los jóvenes. Y será responsabilidad de los directivos, tantas veces irresponsables en el manejo de las nuevas generaciones. Entonces yo hoy en día creo que ese es un factor importante, el que ya lo hicimos posible. O sea, ya está. Ahora hay que generarlo otra vez, hay que volverse a emocionar, hay que volver a vivir lo que vivimos para... Y de hecho, cuando regresamos del Mundial, lo primero que hice fue reunirme con mi cuerpo técnico y volver a poner las bases, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Creemos posible volverlo a hacer? Sí. Pues vamos a empezar otra vez a trabajar para lograrlo. Entonces, los primeros convencidos de volverlo a hacer somos nosotros. Y ahora la idea es volver a convencer al jugador que es capaz, aunque ya tiene una ventaja, que ya vio a alguien que ya lo hizo. Si todos los factores se conjugan, el futuro de estos muchachos y de todos los que vengan será prodigioso. Será una verdadera hazaña.